Cordial saludo, estimados compañeros y respetado tutor. Mi nombre es Alexander Castro, pertenezco al grupo 114 del curso de Estática y Resistencia de Materiales. El día de hoy voy a hacerles la presentación del diseño de la cercha Howe. Como primera medida nos dan, por el último dígito del grupo, nos asignan la cercha Howe, que tiene esta forma. La longitud total son 35.229 metros. El material es laminado en acero. Estas son las propiedades, así como unas especificaciones para poder hallar distintos vectores. Aquí tenemos las descripciones de las tejas y de las correas que se va a manejar. Es la número 6, con estas especificaciones, al igual que las correas. Y para la cubierta tiene estas características. Entonces, luego de tener todas las magnitudes, procedemos a designar los nodos. Entonces, estos son los nodos que se van a manejar. Los nodos son los espacios donde se cruzan dos o más segmentos y forman los ángulos. Entonces, para terminar la fase 2, empezamos con el cálculo de fuerza de los nodos. Entonces, primero calculamos las cargas vivas, tomando el peso y la gravedad. Entonces nos da 21.425 kilonewtons. Luego calculamos las cargas muertas. Entonces aquí tomamos las mismas con el peso de la cercha, el peso de las correas, el peso de las tejas y, para finalizar, las cargas del viento. Obtenemos las cargas muertas totales y de esa manera finalizamos la fase 2. Ahora pasamos a la fase 3, que es el análisis del diseño. Aquí ya tenemos los nodos designados. Cada nodo designado. Tenemos en cuenta que esto es un espejo prácticamente, entonces si calculamos las dimensiones, magnitudes de estas fuerzas y segmentos, van a ser equivalentes a estas. Aquí ya tenemos la tabla de valores de los segmentos y procedemos a el cálculo de las reacciones. Como primera medida, tomamos la fuerza total que se emplea y calculamos la fuerza total obtenida en el segmento de prácticamente la mitad de la cercha. Y así es como reaccionan las fuerzas en el nodo A, que es el que tomé de ejemplo para poder explicarles cómo reaccionan las fuerzas de compresión y tensión. Y calculamos las fuerzas de tensión utilizando funciones trigonométricas y también las distintas ecuaciones para el cálculo de las fuerzas. Entonces acá nos da 25 kilonewtons. Y repetimos el proceso con todos los nodos. Es decir, que hacemos todo este proceso para cada segmento, para cada uno de los nodos. Pasamos al siguiente punto, que es la evaluación del diseño. Aquí vamos a mirar todo lo que es cómo actúan las fuerzas, y en tensión o en compresión. Recordemos que en tensión la fuerza es positiva y en compresión la fuerza es negativa. Aquí tenemos el cálculo del material, que es el acero laminado, para poder hallar más adelante los puntos de inercia y las áreas. Entonces, como primera medida en este segmento vamos a calcular los esfuerzos normales. Primero hallamos el área,
Luego, con la función, con la ecuación del esfuerzo normal, lo tomamos para cada nodo. Aquí tenemos el nodo acompañado de su gemelo y designamos todas las fuerzas que se comprenden en el nodo y en la cercha, porque acá decimos que tiene compresión y tiene tensión, es un elemento de amarre y el resto pues son solamente compresión y tensión. Entonces con esta ecuación de la fuerza sobre el área calculamos el esfuerzo normal y nos da en kilopascal, que es la unidad de newton por metro cuadrado. Ahora procedemos al cálculo de los factores de seguridad. Eh, Aquí con esta ecuación del factor de seguridad calculamos las fuerzas, el factor que incide en la fuerza. Recordemos que si este factor de seguridad es menor a 3, hay que replantear todas las decisiones que se han tomado, de pronto cambiar el material del perfil o usar otro tipo de material diferente o cambiar el planteamiento que se ha dado para poder elevar ese factor de seguridad. Entonces ahora vamos a calcular los factores de seguridad en las barras de compresión, calculando primero que todo el momento de inercia. Entonces el momento de inercia, recordemos que estos valores nos los dieron atrás. Entonces acá tenemos el factor de seguridad en X, el momento de inercia en X, perdón, y nos da esto. Ya estos valores nos los da la tabla de propiedades de los laminados. Recordemos que acá cada factor nos los asumen las, la tabla de valores. Y acá nos da esta dimensión. Acá, disculpen, acá es a la 4, porque es el momento de inercia. Entonces ahora hacemos el cálculo del momento de inercia en Y con los valores asignados del material. Nos daría acá, recordemos que en este valor en X no tiene, es equivalente a 0, entonces no lo cancelamos con el siguiente valor. Y ahora calculamos el momento de inercia en Y, nos da este valor, casi está bien. Y calculamos la carga crítica como siguiente paso, ya teniendo los valores del momento de inercia. Entonces tomamos el área y tomamos el momento de inercia y calculamos todos los factores en los nodos para designar si están en compresión o están en tensión. Entonces ya para compresión tenemos este planteamiento y nos da este factor de seguridad, y para tensión tenemos el que estaba anteriormente con este momento de inercia. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para las designación de los valores, si están en tensión o están en compresión. Y como última medida, el factor de seguridad que nos da es este. Muchas gracias, compañeros, por la atención. Feliz noche.